nueva clase. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es en relación a las propiedades electrofisiológicas que tiene el corazón. El corazón es un órgano eléctrico y básicamente el efecto que tiene la célula para regular precisamente los principios de por qué se generan estos cambios de voltaje está dado porque la membrana celular no permite el libre pasaje de los iones. Hay una diferencia de cargas entre el intra y el extracelular. Esa es la membrana celular, como lo hicimos la primera clase, es una estructura que no permite el libre pasaje de los iones, controla que haya cierta diferencia de cargas entre el intra y el extracelular. Y eso tiene importancia para poder entender estos fenómenos eléctricos. Vean ustedes que entre el intra y el extracelular las cargas iónicas no son iguales. El sodio predomina en el extracelular y hay poco sodio en el intracelular. Lo razonable es que se alcance el equilibrio, pero precisamente la membrana celular no lo permite y por eso hay esa diferencia de cargas en relación al sodio. Pero el sodio no es el único ion que tiene esa situación. El potasio, por ejemplo, abunda también en el intracelular y más bien es escaso en el extracelular. Uno esperaría que se alcance el equilibrio, pero precisamente la membrana celular es la responsable de que no se alcance ese tipo de equilibrio. Entonces, los iones ustedes van a ver que no están dispuestos entre el intra y el extracelular en la misma cantidad. Entonces, los iones, para que se puedan mover, lo pueden hacer a través de canales que vimos en la primera clase y se pueden movilizar de mucha concentración a poca concentración y lógicamente ahí no va a haber gasto de energía. Pero hay otras situaciones en que los iones se van a tener que mover en contra de esa gradiente de concentración. Es decir, yo tengo que ir de menos concentración a más concentración. Para poder hacer eso yo necesito gastar energía y tengo que utilizar ciertas bombas que gastan energía y permiten precisamente ese movimiento de los iones. Entonces los iones se van a mover de un sitio a otro dependiendo de concentraciones y en determinado momento vamos a tener que gastar energía. Y es la membrana precisamente la que juega un rol importante para que exista esa diferencia de cargas. A eso se llama potencial de transmembrana. La membrana celular no permite que se alcance el equilibrio. Es el responsable de que haya esa diferencia de carga. Cuando uno revisa la literatura y ve cómo es una célula en reposo, ustedes lo que van a ver es este diagrama, esta gráfica, en donde van a poner el signo más en el extracelular y el signo menos en el intracelular. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa no es que los iones positivos estén afuera y los iones negativos estén adentro, eso no significa. Lo que significa es que si nosotros sumamos todas las cargas, sucede que afuera hay más cargas que en el interior. Puedo decirlo también al revés, en el interior hay menos cargas que afuera. Por eso es que se utiliza este signo más y este signo menos. El signo más no significa que, por ejemplo, los iones positivos están afuera, porque afuera también hay cloro y es negativo. Ni tampoco significa que todos los iones negativos están adentro, porque adentro hay potasio, hay sodio.
Entonces lo que trata de decir es que cuando sumamos todas las cargas, resulta que afuera tenemos más que adentro. Entonces tengo que poner este signo más afuera y el signo menos adentro. Entonces, normalmente en una célula muscular, la que estamos tocando ahora en la clase, la célula muscular, la célula cardíaca, la diferencia de cargas entre el extra y el intracelular es más o menos de 90 milivoltios. El músculo cardíaco se caracteriza porque en el extracelular hay 90 milivoltios más que adentro. Pero también lo puedo decir al revés. En el interior yo tengo 90 milivoltios menos que afuera. No, es lo mismo. La diferencia de cargas entre el extra y el intracelular es más o menos 90 milivoltios en el músculo cardíaco. Esa es la diferencia. 90 milivoltios. Pues bien, pues vean ustedes que esta polaridad que se va generando, esta presencia de cargas en un sitio más que en otro, va a estar dado por la membrana celular, la cual es selectiva y determina en determinado momento que un poro X se abra para que se mueva un ion o lo cierra para que no se mueva. La membrana es la responsable de que nosotros tengamos mucho sodio en el extracelular y también que tengamos mucho potasio en el intracelular. Entonces, esa diferencia de cargas es muy importante porque permite finalmente ya. ¿El puntero? Entonces, esta diferencia que nosotros vamos a tener es producto precisamente de la membrana celular. Entonces, este potencial que se genera se llama potencial de transmembrana. De tal forma que ustedes pueden ver que en el extracelular tenemos 140 mil equivalentes de sodio y vean que solamente hay 10 en el intracelular. ¿Por qué no alcanzamos el equilibrio? Porque la membrana no lo permite. ¿Por qué en el caso del potasio en el intracelular tenemos 150 y en el extracelular solamente tenemos 5? Y es que la membrana no permite y genera este potencial de transmembrana, que también se llama potencial de acción. El potencial de transmembrana o potencial de acción es lo mismo. El sodio que predomina en el extracelular supuestamente debería fácilmente ingresar, pero la membrana no lo facilita. La membrana es resistente al libre pasaje de los iones. Los iones no se pueden mover porque ellos quieren. La membrana es la que va a regular eso. Entonces la membrana tiene una resistencia al libre pasaje de los iones. Pero así como evita de que los iones se muevan por su lado, la misma membrana puede conducirlo a través de los canales, pero es ella la responsable de cuándo abre o cuándo cierra determinado tipo de poro o determinado tipo de canal. Y a través de estos canales puede permitir que un ion entre o que un ion pueda salir de la célula. Entonces, cuando uno analiza y observa el por qué existen más cargas de sodio en el extra y más cargas de potasio en el intracelular, estamos hablando de lo que es la polaridad. La polaridad que genera la membrana celular es importante para poder entender los fenómenos eléctricos que se van a producir en el corazón. Entonces, esta polaridad va a determinar ciertas características en el corazón. El corazón, producto de estos cambios de iones que existen, de esta diferencia de iones, el corazón es un órgano excitable. Producto de esta diferencia de cargas que existe, el corazón tiene cierta refractariedad. Producto de esta diferencia de cargas, nosotros podemos determinar
la propiedad del automatismo cardíaco. El corazón puede generar sus propios estímulos. El corazón tiene su propio marcapaso. Y eso está dado precisamente por estas propiedades que hay a nivel de los iones. Y también la frecuencia que tiene el corazón de latir, el cronotropismo, y el dromotropismo, que viene a ser la conducción de la orden eléctrica a través del corazón, está determinado precisamente por estas diferencias de cargas. Pues bien, veamos pues en qué consisten estas propiedades y empecemos con la excitabilidad. ¿En qué consiste esta excitabilidad? El corazón tiene la capacidad de excitarse y se basa precisamente en esta diferencia de cargas. Afuera hay más cargas que adentro. Pues bien, esa diferencia de cargas que ya les mencionamos, que es en el caso del músculo cardíaco contráctil de 90 milivoltios, pues cuando estas células se van a empezar a excitar, se van a abrir los canales de sodio y el sodio va a empezar a ingresar. ¿Producto de qué? De que hay un potencial de acción que se está generando a nivel de la membrana celular. Entonces, por eso nosotros podemos decir la excitabilidad, también llamado vagotropismo, es la capacidad que tienen las células, en este caso del corazón, de responder a determinado estímulo electroquímico por el cual va a generar una despolarización o activación de la célula del músculo cardíaco, o también lo que puede generar es la repolarización. ¿En qué consiste la despolarización o activación de la célula cardíaca? La activación consiste en que se abren los canales de sodio. Se abren los canales de sodio en la activación, en la despolarización. Mientras que en la repolarización que se genera, lo que se van a abrir son los canales de potasio, y el potasio va a salir de la célula. Entonces, esto es lo que viene a ser la excitabilidad. Producto de esta diferencia de cargas, pues la membrana en determinado momento va a responder a un estímulo electroquímico y va a generar la apertura de los canales de sodio para que la célula se despolarice, o va a determinar la apertura de los canales de potasio para que la célula se repolarice. Y vamos a tener lo que se conoce como potencial de acción, el potencial por el cual la célula, el músculo cardíaco, el cardiomiocito, empieza a funcionar. Es lo que se llama el potencial de acción, que tiene esta morfología, esta forma, que la vamos a ir describiendo. Normalmente hemos dicho que en el interior de la célula cardíaca nosotros tenemos 90 milivoltios menos. Entonces, si vamos a partir, y acá tenemos el 0, acá está 0, pues en el interior de la célula cardíaca nosotros vamos a estar en menos 90. Allí es donde nosotros vamos a partir, porque la célula de reposo tiene 90 milivoltios menos que afuera. Yo lo que quiero ver es qué sucede en la célula. La célula tiene 90 milivoltios menos. Muy bien, esta célula está acá, en reposo, está en esta posición, en menos 90 milivoltios. Pues bien, se produce la orden de la despolarización. ¿Y en qué consiste la despolarización o activación de la célula? En que se van a abrir los canales de sodio. Entonces, los canales de sodio se abren. Cuando se abren los canales de sodio, ¿cuánto sodio hay en el extracelular? ¿Cuánto había? Yo les he puesto ahí un gráfico. 140. ¿Y cuánto hay en el interior? ¿Qué va a pasar con el sodio? Si se abren los canales de sodio,
afuera tengo mucho y adentro tengo poco, ¿qué debe pasar con el sodio? El sodio empieza a ingresar. Pero si el sodio empieza a ingresar, la célula, ¿qué está haciendo? Está ganando cargas. Inicialmente tenía una deuda de 90 milivoltios. Conforme la célula se despolariza, conforme se abren los canales de sodio, el sodio empieza a ingresar. Yo empiezo a recibir cargas y yo estaba con una deuda de 90. Conforme el sodio va entrando, yo voy a estar con una deuda de menos 70, de menos 50, ¿no? Porque estoy recibiendo cargas. Y de lo que yo estaba con menos 90 a recibir carga, en este caso el sodio, empezaré a estar en menos 50, en menos 20, y poco a poco ven ustedes que de esta línea de menos 90 empiezo a ascender rápidamente porque se abren los canales de sodio, rápidamente el sodio ingresa y voy alcanzando el nivel de más 25. Cuando la célula cardíaca termina de despolarizarse, termina de activarse, la célula de lo que estaba en menos 90 ahora está en más 25. Resulta que ahora yo he ganado tanta carga que ahora yo tengo más cargas que el extracelular. ¿Cuánto más? Más 25. Entonces, esta primera etapa es lo que se denomina la fase cero de la despolarización. La fase cero de la despolarización. Que voy desde menos 90 hasta más 25, producto de las aperturas de los canales de sodio. Ante una orden electroquímica, la membrana celular ha tenido que abrir los canales de sodio y el sodio ha empezado a ingresar, y de menos 90 que yo estaba inicialmente, ahora resulta que estoy en más 25. Y de esa manera la membrana ha permitido que la célula se active, que el cardiomiocito se active. Muy bien, ya la célula se ha despolarizado. Ahora, ¿qué viene? La repolarización. Entonces, cuando se produce la repolarización, ahora se van a abrir ¿qué canales? Las de potasio. Y cuando se abren los canales de potasio, en el interior, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos de potasio? Yo les he mostrado en el gráfico. En el interior yo tengo mucho potasio y en el extracelular tengo muy poco. ¿Qué va a pasar con el potasio? Empieza a salir. Poco a poco el potasio va a empezar a salir. Va a salir de la célula. Y la célula, ¿con cuánto estaba? Estaba con más 25. Había ganado al sodio que había ingresado, había ganado cargas que lo habían llevado ahora a estar en más 25. Pero ahora resulta que el potasio se empieza a ir. Y entonces de lo que yo estaba en más 25, al iniciarse la repolarización, voy a empezar a tener ¿qué cosa? Más 20, más 15, más 10. Empiezo pues a perder cargas. En este caso estoy perdiendo potasio. Entonces empiezo yo a perder cargas, estoy perdiendo cargas. Entonces de lo que yo estaba en más 25, empezaré a estar en más 20, en más 15, en más 10, en más 5 y llegaré al 0. Llegaré al punto del 0. Entonces esa es la primera etapa, la fase 1 de la repolarización, la repolarización temprana, en donde la célula empieza a perder cargas y llega finalmente a estar en 0 milivoltios. Pues bien, esa es la primera fase, la fase 1, salida del potasio. Después viene la fase 2, en donde el potasio va a seguir saliendo. El potasio va a seguir saliendo y entonces lo que sucede es que la célula ahora va a estar en menos 5, en menos 10. Conforme va perdiendo potasio, la célula debería seguir bajando del 0 milivoltios, debería bajar a menos 5, a menos 10, pero justo en ese momento se abren los canales de calcio
y el calcio entra para la contracción. Justo en ese momento en que yo estoy perdiendo el potasio y debería bajar a -5, a -10, justo en ese momento se abren los canales de calcio y el calcio empieza a entrar a la célula. El potasio iba saliendo, pero ahora el calcio empieza a entrar y lo que se va a generar ahora es una meseta. ¿Lo entienden? Si bien yo estoy perdiendo el potasio y debería bajar a -5, a -10, resulta que el calcio que entra hace de que yo gane cargas que las voy perdiendo a través del potasio, pero gano calcio. Y se va a producir un equilibrio más o menos en el 0 de milivoltios, y eso es una meseta, es la fase 2 del potencial de acción. En esta fase 2 se sigue perdiendo potasio, pero se gana calcio. Por eso es que se mantiene este equilibrio y se genera una meseta y no se mueve de 0 milivoltios. Este calcio es importante ¿para qué? Para la contracción. Pues. Necesitamos que el calcio ingrese para la contracción. La célula se activa para que la célula se contraiga. Pero yo necesito que entre calcio y el calcio entre en la fase 2. Muy bien, el calcio va ingresando y bueno, termina de ingresar, pues ya ingresó todo lo que tenía que ingresar, ya ingresó. Ya no va a seguir ingresando más calcio porque ya entró todo lo que debería seguir consiguiendo de que entre al interior del cardiomiocito. Ya entró, ya el calcio entró. Ya terminó de ingresar, ya no va a entrar más calcio, pero el potasio se sigue perdiendo. El potasio sigue saliendo. Y entonces, después de esta meseta, ¿qué va a pasar? Producto de que el potasio sigue saliendo, voy a empezar a estar, ahora sí, en -5, en -10, en -30, hasta llegar nuevamente al -90. Y eso es lo que se denomina la fase 3 del potencial de acción. La fase 3 del potencial de acción. Ahora, el potasio sigue saliendo, pero ya no hay calcio que entre. Por lo tanto, la célula empieza ya a descender de 0 que estaba, empieza a bajar a -10, a -50, hasta llegar a -90. Va a llegar a -90. Y así es como la célula está en este nivel nuevamente. Empezamos en -90 y estamos acá en -90. Producto de la entrada del sodio en la fase 0 de la despolarización, después viene la repolarización, salida del potasio, fase 1, 2 y 3, y no se olviden que en la fase 2 empieza a ingresar el calcio necesario para la contracción. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el potencial de acción o el potencial de transmembrana, es lo mismo, es el potencial de acción. Entonces, en este potencial de acción vamos a tener la fase 0, en donde rápidamente la célula desde -90 pasa a +25 producto de la apertura de los canales de sodio, y después empieza la repolarización que tiene la fase 1, la fase 2, 3 y hasta una fase 4. La fase 1, que es la repolarización temprana, en que el potasio sale y de +25 llego finalmente a 0 milivoltios. La fase 2, en donde el potasio sigue saliendo, pero entra calcio a la célula y se va a producir una meseta, la meseta de la repolarización, que es importante porque es el momento en que el calcio entra para la contracción. Ese es el calcio que se necesita para la contracción. Terminado el ingreso del calcio, ahora sigue saliendo el potasio y poco a poco lo va a ir llevando a la célula desde 0 milivoltios a -20, a -50, hasta llevarlo nuevamente a -90. Y en -90 se va a graficar una recta, que es la fase 4. La fase 4 es una recta que viene a ser un elemento muy importante para entender lo que es la excitabilidad de la célula. Vamos a ver ahora. Entonces, ese es el potencial de acción. Tenemos la fase 0 de despolarización y de ahí viene la repolarización con la fase 1, temprana, precoz, la fase 2 o meseta, la fase 3 en que poco a poco la célula vuelve a estar
en menos 90 y finalmente la fase 4 que es una recta. Ese es el potencial de acción. Así es como la célula cardíaca se activa y permite finalmente que esta célula cardíaca que se ha activado se contraiga en presencia del calcio que ingresó en la meseta o fase 2. Entonces vean ustedes, si yo tengo acá la célula, yo solamente voy a ver el interior de la célula, me interesa el interior de la célula, y yo lo que puedo decir es que en el interior de la célula yo tengo el signo menos. En reposo, el signo que predomina en el interior de la célula es el signo menos. ¿Qué representa ese signo menos? Que en el interior yo tengo menos cargas que el extracelular. ¿Cuánto menos? 90 menos. 90 menos. Producto de esta membrana celular no permite que se alcance el equilibrio y por eso yo voy a tener mucho sodio afuera y mucho potasio en el interior. Así es la célula en reposo. Mucho sodio afuera, mucho potasio en el interior en reposo, producto precisamente de la membrana celular. Pues bien, viene la orden electroquímica y dice, este cardiomiocito tiene que activarse. Y esa orden se traduce a través de una despolarización. ¿En qué consiste la despolarización? En la apertura de los canales de sodio. Entonces vean ustedes, si yo estoy en el interior de la célula, yo estoy mirando la célula en su interior, en el interior, si esto es el 0, yo estoy en menos 90. Si yo estoy en el interior de la célula, de 0, yo voy a estar en menos 90 en esta primera etapa de reposo. Así es como la célula está en reposo. Ahora la célula se activa, se abren los canales de sodio, el sodio empieza a llevar cargas al interior, de tal forma que de lo que yo estaba en menos 90, al recibir cargas, poco a poco voy a ir y en forma rápida voy a alcanzar la cifra de más 25 en esta primera etapa de la despolarización o fase 0. El sodio empieza a ingresar porque se abren los canales de sodio. El sodio entra y la célula que estaba en menos 90, ahora resulta que está en más 25. Entonces, de lo que yo estaba en menos 90, ahora resulta que las agujas me muestran que estoy en más 25, lógico, porque ya llegué acá, producto del ingreso del sol. Muy bien, ya la célula se ha despolarizado. Ahora, ¿qué viene? La repolarización. Y la repolarización se inicia con la apertura de los canales de potasio, que en un primer momento empiezan a salir de tal forma que yo empiezo a perder cargas. De lo que yo estaba en más 25, ahora empiezo a perder cargas. Y bajaré pues a más 20, a más 15, a más 10, a más 5, producto pues de esta salida del potasio. Y en el momento en que llego a 0 milivoltios, yo sigo perdiendo potasio y debería bajar a menos 10, a menos 20, pero justo en ese momento se abren los canales de calcio para que entre al interior y pueda generarse la contracción. Y entonces se alcanza un equilibrio, la meseta o fase 2, en donde si bien yo pierdo potasio, el calcio está ingresando y alcanzamos este punto de equilibrio en el 0 milivoltios. Pues bien, terminada la fase 2 ya no va a entrar más calcio. De lo que estaba durante todo este periodo en el 0 milivoltios, ya no va a entrar más calcio y más bien sigo perdiendo potasio, y de lo que estaba en más o menos en 0, empezaré a bajar a menos 10, a menos 20, a menos 40, hasta volver a llegar a tener menos 90 milivoltios. Vuelvo a estar ahora en menos 90 milivoltios, producto de que el potasio ha salido. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, yo partí del reposo en menos 90. Terminada la fase 3, yo vuelvo a estar en menos 90. ¿Estamos? Pregunto, la célula que estaba acá en reposo, que estaba en menos 90, ¿está igual esa célula
que ahora al terminar la fase 3 que también está en menos 90? ¿O hay alguna diferencia entre este momento y este? ¿Ah? Acá estoy en menos 90, acá también estoy en menos 90. Pero ¿dónde están los iones? ¿Dónde están los iones? Acá predominaba el sodio. ¿Estamos? Acá predominaba en el extracelular el sodio, había poco sodio. En este momento, ¿el sodio dónde está? En el interior. En este momento, ¿dónde está el potasio? El potasio ha salido. Entonces vean ustedes que al terminar la fase 3, si bien yo vuelvo a estar en menos 90 milivoltios, los iones no están en su sitio. Entonces la célula podrá estar igual que acá, en carga sí. Los dos tienen menos 90 milivoltios, pero los iones no están en su sitio. El sodio ha entrado y el potasio ha salido. Entonces, lo que va a suceder ahora en esta fase 4 del potencial de acción es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de esa fase 4 lo que tengo que hacer es el sodio que ha entrado, tengo que sacarlo. El potasio que ha salido, tengo que devolverlo. Y eso se hace con gasto de energía. Entonces, en esta fase 4, yo voy a tener que el potasio ha salido y el sodio ha entrado. Durante esta fase 4 voy a usar la bomba sodio-potasio ATPasa con gasto de energía. Con gasto de energía voy a usar esa bomba. ¿Para qué? Para que el potasio que ha salido regrese y el sodio que ha entrado salga. Entonces vean ustedes que al final de la fase 4, recién yo voy a tener a la célula como estábamos en un principio. Recién lo vamos a tener igual que acá. Acá estaba en menos 90, acá también estoy en menos 90. Pero en este momento los iones, al final de la fase 4, vean ustedes que los iones están en su sitio. El sodio, gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa, salió y el potasio regresó. Entonces, al final de la fase 4, podemos decir que nuevamente la célula está en reposo. Solo al final de la fase 4, no al principio. ¿Estamos? Entonces, vean, por eso es que yo puedo tener a una célula en reposo, después la célula se despolariza, después viene el fenómeno de la repolarización, pero recuerden que al final de la fase 3, si bien estoy en menos 90 milivoltios, no estoy igual que al principio. A través de esta fase 4, yo voy a restaurar el equilibrio iónico, de tal forma que el sodio vuelva a su posición inicial y el potasio igual. Y entonces al final de la fase 4, recién yo puedo decir que estoy en un estado de reposo. Ese es el potencial de acción. Ese es el potencial de acción. Lo que ustedes ven es en rojo el potencial de acción. Pero como consecuencia del potencial de acción, ¿qué debe pasar con el músculo? El músculo debe contraerse. Y por eso es que entró el calcio. Entonces vean ustedes que tiene que haber un acoplamiento entre la fibra excitable con la fibra contráctil. Primero tiene que haber una orden eléctrica, el potencial de acción, que va a generar que este cardiomiocito finalmente se contraiga. Entonces tiene que haber un acoplamiento entre la excitación, que es la orden eléctrica, y el fenómeno mecánico de la contracción. Entonces, si bien vamos a tener por este lado el potencial de acción, ese potencial de acción que está generando en el músculo cardíaco el fenómeno de la contracción y de la relajación. Contracción, sístole, relajación, diástole. La célula se despolariza y se contrae, se repolariza y descansa. Tiene que haber un acoplamiento entre la orden eléctrica y la orden mecánica. Entonces, a eso se llama acoplamiento. ¿Estamos? Pues bien, entonces ya hemos visto de que el músculo, la fibra muscular, el cardiomiocito,
se puede excitar y se excita abriendo los canales de sodio y la célula se empieza a despolarizar eléctricamente, lo cual va a generar un fenómeno de contracción mecánico. Fenómeno eléctrico, fenómeno mecánico. Vayamos a ver la otra propiedad, la refractariedad. ¿En qué consiste la refractariedad? La refractariedad es el periodo en donde por más estímulos que tratemos de que el músculo cardíaco se vuelva a activar, que el músculo cardíaco se vuelva a contraer, no va a responder. Eso es la refractariedad. Por más que me exigen de que yo vuelva a contraerme como músculo, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo esta propiedad de refractariedad. Ya no puedo responder. En determinado momento lo hago, pero no lo puedo hacer en forma permanente. Entonces vean ustedes, acá nosotros tenemos el potencial de acción. Este es el potencial de acción. La célula se despolariza y empieza la repolarización, la fase 1, 2 y buena parte de la 3. Pues bien, durante la fase 0, 1, 2 y buena parte de la 3, esa célula no puede volver a ser excitada. Por más que yo quiera exigirle a este músculo que se vuelva a despolarizar, durante la fase 0, 1, 2 y buena parte de la 3, la célula no se despolariza, no se vuelve a activar, no puede. A eso se llama periodo refractario absoluto. Es el periodo refractario absoluto, no responde. Sin embargo, la parte final de la fase 3, si llega un estímulo muy potente, ¿puede generar un nuevo potencial de acción? Sí. Y eso es lo que se llama el periodo refractario relativo. Es refractario, pero relativo. Si viene un estímulo muy potente, ¿puede generar un nuevo potencial de acción? Sí, lo puede hacer. Pero vean ustedes que en ese momento en que trata de volverse a activar la célula cardíaca en el periodo refractario relativo, si bien puede estar muy cercano a los 90 milivoltios, resulta que los iones no están en su sitio. Entonces, cualquier potencial de acción que se genera en este periodo refractario relativo va a ser un potencial anómalo, porque los iones no están en su sitio. El sodio está adentro y el potasio está afuera. Responderá, pero responde mal. Y lo que puede generar es un fenómeno que se denomina el fenómeno de la despolarización anómala. Responde, pero en forma anormal, anómala. Y puede generar una arritmia y muerte en el paciente. Este es el periodo refractario relativo es el punto débil del corazón. Cualquier orden muy potente en este momento del periodo refractario relativo puede generar una arritmia. Y esa arritmia puede ser fatal en las personas. Entonces, el periodo refractario relativo puede generar un nuevo estímulo, sí lo puede generar. Ante un estímulo muy, pero muy potente, va a generar un nuevo potencial de acción. Pero ese potencial es anómalo porque los iones no están en su sitio. Ese es el punto débil, la parte final de la fase 3, esta parte final es lo que se denomina el periodo refractario relativo. Entonces vean ustedes que la refractariedad es la propiedad que tiene el músculo de no responder a los estímulos fácilmente. Periodo refractario absoluto, periodo refractario relativo. Pues bien, ahora vayamos a ver el automatismo cardíaco. ¿En qué consiste el automatismo cardíaco? El corazón tiene la capacidad de generar sus propios estímulos. Antiguamente en fisiología se hacían algunas prácticas con animales. Ahora ya no se puede hacer pues, porque está prohibido, no podemos utilizar animales y entonces por eso es que en el laboratorio se hacen otros tipos de prácticas. Pero antiguamente se sacaba el corazón de un sapo y se le ponía en una solución salina y el corazón en una solución salina acorde a la de cualquier, digamos, medio
para que pueda ese corazón seguir latiendo. El corazón latía por horas. ¿Por qué? Porque si bien el corazón está bajo la influencia del sistema nervioso vegetativo, por todo nuestro organismo está controlado, en este caso el corazón, los pulmones, el riñón, está controlado por nuestro sistema autonómico. Nosotros podemos desligarlo de este sistema autonómico y ponemos el corazón en una solución salina y el corazón es capaz de generar sus propios estímulos eléctricos. El corazón tiene su propio marcapaso, no necesita del cerebro para estar funcionando. Recibe la influencia del sistema nervioso vegetativo, sí, pero el corazón puede ser independiente y el corazón puede seguir latiendo por esta propiedad que se llama el automatismo. El corazón es un órgano automático, tiene su propio marcapaso, tiene su propia pila que hace de que este corazón pueda funcionar automáticamente. Entonces, el automatismo es la capacidad que tiene el corazón de generar sus propios estímulos eléctricos. Él mismo se activa. Y eso está a cargo precisamente del marcapaso fisiológico que tenemos, que se denomina el nodo sinusal. Nuestro corazón tiene, a nivel de la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, tiene su marcapaso fisiológico. Así como el corazón es un órgano muscular, y así lo vemos como tal, es un músculo, en el interior tiene un sistema eléctrico que hace que este músculo funcione. Y ese sistema eléctrico está a cargo de un nodo que se llama el nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico. Después tiene otro nodo que se llama el nodo aurículo-ventricular. Como este sistema eléctrico tiene pues un nodo sinusal, un nodo aurículo-ventricular, a este sistema eléctrico se llama sistema nodal. ¿Quién controla eléctricamente el corazón? El sistema nodal. Esa es la parte eléctrica del corazón. Es como si tenemos esta habitación, la estructura la podemos conocer como músculo cardíaco, pero en el interior hay una serie de cables eléctricos. Y lo mismo pasa en el corazón. Los cables eléctricos forman parte del sistema nodal. ¿Por qué? Porque vamos a tener en la parte superior, en donde desemboca la cava superior en la aurícula derecha, ahí vamos a tener nuestro marcapaso fisiológico. Acá está el nodo sinusal. El nodo sinusal es el que toma el comando del corazón y hace que todo este corazón trabaje o descanse. Este es el responsable de que el corazón trabaje o descanse. Pues bien, él da la orden eléctrica de que el corazón tiene que trabajar, que tiene que despolarizarse. Pues bien, esa orden va a avanzar a través de las aurículas. Y cuando esa orden quiere seguir avanzando a los ventrículos, no se puede. ¿Por qué? Porque tenemos los aparatos valvulares. La válvula mitral, la válvula tricúspide, la aorta y la pulmonar son anillos en donde hay válvulas y ese tejido de las válvulas son tejidos de resistencia. Es una estructura diferente que tiene que soportar presiones. Entonces, el músculo que avanza hacia la aurícula conduce el estímulo, pero cuando trata de pasar al ventrículo no puede porque las válvulas funcionan como un anillo aislante, de tal forma que el estímulo eléctrico de la aurícula no puede pasar directamente al ventrículo, sino a través de una estructura que se llama el nodo aurículo-ventricular. Es el nodo que está justo entre la aurícula y el ventrículo. Nuevamente acá tenemos un nodo que va a recibir toda la información que se inició en el nodo sinusal, que avanzó a través de las aurículas, pero para que pueda llegar a los ventrículos, la única manera fisiológica es entrando al nodo AB. El nodo aurículo-ventricular debe su nombre porque está justo entre la aurícula y el ventrículo. Y es la única forma que el estímulo eléctrico pueda llegar al ventrículo, a través del nodo AB. Entonces, a través de este nodo AB, el estímulo avanza y de ahí se va a continuar con el haz de His.
El haz de Higgs es como si fuera pues un cable eléctrico que está saliendo y avanza hacia los ventrículos. Rápidamente se divide en una rama derecha para el ventrículo derecho, una rama izquierda para el ventrículo izquierdo, y ese cable se arboriza, rápidamente se ramifica en lo que se llama la red de Purkinje. Y esas ramas finas de la red de Purkinje es la que toma contacto con las fibras musculares ventriculares. Y de esa manera el estímulo eléctrico que se inició en el nodo sinusal avanzó a través de las aurículas, llegó al nodo AB, salió del nodo AB a través del haz de Higgs, rama derecha, rama izquierda, se arboriza en la red de Purkinje. La red de Purkinje toma contacto con la fibra muscular, con el cardiomiocito, para que este cardiomiocito ventricular se active, se contraiga. Y así es como se produce el estímulo eléctrico que se inició en el nodo sinusal, finalmente llega al ventrículo. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que esta conducción que va a existir es precisamente porque hay todo un sistema eléctrico que se llama el sistema nodal, que se inicia en el nodo sinusal o nodo de Katie-Flack, avanza a través de las aurículas y la única manera que tiene es para poder llegar al ventrículo a través del nodo aurículo ventricular o nodo de Ashok-Tawara. Este nodo aurículo ventricular o de Ashok-Tawara es el único punto por el cual el estímulo puede llegar al ventrículo en forma fisiológica. En nodo sinusal despolarizamos las aurículas y para que esa orden de activación auricular llegue a los ventrículos, la única forma es a través del nodo AB, de ahí sale haz de Higgs, rama derecha, rama izquierda y toda la red de Purkinje. Y ya la red de Purkinje toma contacto con el cardiomiocito y el cardiomiocito se activa. Entonces, esa es la forma como este corazón logra activarse, contraerse o relajarse a través de ese sistema eléctrico que es el que está dando las órdenes. Entonces vean, acá nos volvemos nuevamente a tener nuestro potencial de acción, la fase 0 de la despolarización, la repolarización fase 1, 2, 3 y la fase 4. Vean que esta fase 4 es una recta, se mantiene en menos 90 milivoltios, es una recta, ¿estamos? Y en esa fase 4, poco a poco, gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa, voy a recuperar mis iones. Voy a hacer que el sodio que entró pueda salir, que el potasio que salió pueda regresar, para que yo al final de la fase 4 la célula esté en condiciones de volverse a activar. Que al final de la fase 4 la célula esté en reposo para que se pueda activar. Pues bien, esa fase 4 no tiene pendiente, es una recta, La pendiente, si quieren, es 0, no hay pendiente, es 0. El músculo cardíaco, el músculo contráctil, el que trabaja en el corazón, la fase 4 no tiene pendiente, la pendiente es 0. Sin embargo, hay un sistema eléctrico que hemos hablado, el sistema nodal. Hay un nodo sinusal, hay un nodo aurículo ventricular. Pues bien, estas células del nodo sinusal, del nodo AB, son células eléctricas, no es músculo, no es la fibra muscular contráctil, esto es un sistema eléctrico, son fibras eléctricas. Ellos lo que hacen es generar un estímulo eléctrico y conducirlo. Entonces es como si tuviéramos la habitación en donde una cosa son los cables eléctricos y otra cosa es pues el ladrillo, el cemento, no tiene nada que ver. Entonces nosotros lo que vamos a tener es que hay células especializadas, el nodo sinusal, el nodo AB, en que su fase 4 sí tiene pendiente. ¿Y por qué es importante eso? Por lo siguiente, hay el concepto que se llama umbral de despolarización de la fibra muscular cardíaca. ¿En qué consiste? Yo necesito de que la célula se despolarice para que pueda contraerse, para que pueda trabajar.
Y para que se despolarice, ¿yo qué necesito? Que se abran los canales de sodio. Yo necesito que se abran los canales de sodio. Pues bien, esos canales de sodio no se abren así nomás. Vean ustedes, la célula muscular contráctil, la que trabaja como músculo, no el eléctrico, sino la parte muscular, su fase 4 no tiene pendiente, es una recta. Es una recta que está en menos 90, en menos 90, siempre va a estar en menos 90. Yo quiero que ese músculo se despolarice. Pues se abre al principio un grupo de canales de sodio. Se abre un grupo, no se abren todos los canales de sodio. Se abre un grupo de canales de sodio de tal forma que el músculo cardíaco debe alcanzar este nivel de menos 70. Debe alcanzar ese nivel de menos 70. ¿Estamos? Si alcanza ese nivel con la apertura de un grupo de canales de sodio que ingresa el sodio y de menos 90 llego a menos 70, producto de este ingreso del sodio a través de este grupo pequeño de canales de sodio que se han abierto, pero yo alcanzo el menos 70, si yo alcanzo ese nivel, inmediatamente se abre el resto de canales de sodio y rápidamente me voy hasta más 25. Pero tengo que llegar a este nivel, por eso se llama umbral. Tengo que alcanzar ese umbral. Si me quedo en menos 73, en menos 74, no alcancé el nivel, no se abre ningún otro canal del sodio y no hay potencial de acción. A eso se llama la teoría del todo o nada. O llego al umbral y se genera un potencial de acción, o no llego, me quedé aunque sea por 1, me quedé en el 71 o en el 72 y no hay potencial de acción. O todo o nada. Entonces vean ustedes que al músculo cardíaco, cuando se trata de activar, tiene que ir desde menos 90 y alcanzar este umbral. Cuando alcanza ese umbral, rápidamente se abre todo el resto de canales de sodio y fácilmente llego hasta más 25. Pero si no alcanzo ese nivel, no se abre ningún otro canal de sodio, no hay potencial de acción y ahí quedó todo. Teoría del todo o nada, y que yo debo alcanzar ese umbral de despolarización. Pero ¿qué pasa con las células especializadas? ¿Qué pasa con el nodo sinusal? Pues lo que sucede es que el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, su fase 4, vean ustedes, acá está la fase 4, la fase 4 no es una recta sin pendiente. Acá ustedes ven que esto tiene una pendiente. Las células especializadas eléctricas sí tienen una pendiente y que le permite acercarse poco a poco al umbral. ¿Estamos? Poco a poco le permite alcanzar el umbral de despolarización. Entonces, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, va a tener unos canales especiales que se llaman canales IF. Estos canales IF no tienen traducción al español, solamente se dicen canales IF. Estos canales que tiene el nodo sinusal y el nodo AB le permite que el sodio entre. Pasivamente el sodio en el nodo sinusal y en el nodo AB le permite que poco a poco el sodio entre. Cuando la célula todavía está en la fase 4, gracias a estos canales IF, le permite que el sodio vaya entrando pasivamente y que, como tiene una pendiente esta fase 4, la va acercando ¿a dónde? Al umbral. Lo va acercando al umbral de despolarización. ¿Estamos? Entonces, como lo va acercando al umbral, es producto de que el sodio va ingresando, pero no a través de los canales que conocemos, los canales de sodio, no. Hay unos canales especiales que son IF. No hay una traducción. I es de corriente, pero F de Fanny no le encuentran una traducción al Fanny. Entonces se habla de canales IF
y que son canales que permiten que el sodio vaya entrando lentamente al nodo sinusal y al nodo AB. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a suceder? El nodo sinusal y el nodo AB, gracias a que este sodio pasivamente va entrando, ellos están más cerca al umbral. El nodo sinusal y el nodo AB tiene canales IF. El sinusal tiene más canales IF. El nodo AB tiene menos. ¿Estamos? El nodo sinusal tiene más canales IF. El nodo AB tiene menos. ¿Quién estará más cerca al umbral? ¿El nodo sinusal o el nodo AB? El nodo sinusal. Él va a estar más cerca al umbral. El nodo AB va a estar un poco más distante. ¿Y cómo va a estar el músculo cardíaco? ¿Estará cerca al umbral? No, porque no tiene canales IF. Entonces vean ustedes que el nodo sinusal está cerca al umbral. El nodo AB está un poco más alejado porque tiene canales IF, pero tiene menos. Y el músculo contráctil no tiene ningún canal IF. Él todavía está más lejos. Yo le digo a los tres, al nodo sinusal, al nodo AB y al músculo, despolarícense. ¿Quién llega primero al umbral? El nodo sinusal. Por eso es que él es marcapaso fisiológico. ¿Por qué el nodo sinusal es el que comanda la actividad eléctrica del corazón? Porque precisamente él está más cerca del umbral, gracias a que tiene los canales IF en mayor cantidad. Él es el que toma el comando del corazón, porque está cercano al umbral. Si él fallara, el que debe entrar, ¿quién debe ser? El nodo aurículo ventricular. Y si los dos fallan, pues el que finalmente entrará será pues el mismo músculo cardíaco. Pero ¿cómo serán las frecuencias cardíacas? ¿Quién irá más rápido? El nodo sinusal se despolariza rápido, porque tiene muchos canales IF y rápidamente llega al umbral. Él toma el comando y dice, el corazón late 70 veces porque yo lo puedo hacer. Pero si él falla, el que tiene que reemplazarlo es el nodo AB. Pero el nodo AB le cuesta alcanzar el umbral. No va a ser tan rápido como el sinusal. Entonces, si el sinusal comanda el corazón entre 60 y 99 latidos por minuto, que es lo fisiológico, cuando él falla, el que va a entrar es el nodo AB. Pero el nodo AB, si bien comanda el corazón, lo va a hacer más lento. 40 a 60 latidos por minuto. Porque a él le cuesta más trabajo llegar al umbral. Pero si el nodo sinusal y el nodo AB fallan, por la propiedad del automatismo cardíaco y para evitar el paro cardíaco, el mismo músculo cardíaco dice, ya, yo tomo el comando, pero lo va a hacer más lento, 20 a 40 latidos por minuto. Todo esto se basa en el principio de los canales IF. ¿Estamos? Se basa solamente en entender la fase 4. Si ustedes ven, acá vamos a tener en rojo el músculo ventricular, fase 0, 1, 2, 3 y la fase 4. Miren que esta fase 4 no tiene pendiente. Al músculo le cuesta de 90 alcanzar el umbral. Pero comparen con el nodo sinusal, miren cómo está la fase 4. O en el caso del nodo AB también tiene su pendiente. Este está más cerca al umbral, este algo más distante porque tiene menos canales IF. ¿Quién es el que comanda el corazón? El nodo sinusal. Por eso es. Si él falla, entrará el nodo AB. Y si los dos fallan, para evitar el paro cardíaco, entra el mismo músculo. Entonces, si ustedes ven el potencial de acción en el caso del músculo cardíaco, acá tenemos fase 0, 1, 2, 3 y 4. Acá tenemos fase 0, 1, 2, 3 y 4. Si ustedes lo comparan con el nodo sinusal y el nodo AB, su potencial de acción del nodo sinusal y del nodo AB, ¿qué parte del potencial de acción del músculo cardíaco no se encuentra en el sinusal y en el AB? ¿Ah? ¿Qué le falta? Le falta la meseta, le falta la fase 2. ¿Y por qué el nodo sinusal y el nodo AB no necesita de la meseta? Porque el nodo sinusal y el nodo AB no se contraen.
El que se contrae es el músculo. Por eso necesita de la fase 2 de la meseta, necesita el calcio. El nodo sinusal y el nodo AB no se contraen, son sistemas eléctricos. Ellos lo único que hacen es despolarizarse y repolarizarse, no sé más. Pero acá el músculo tiene que contraerse. Por eso es la diferencia entre los potenciales de acción entre el nodo sinusal, que son células especializadas, el nodo AB, que también son células especializadas, comparado con el músculo cardíaco. Entonces ya hemos visto lo que es el automatismo cardíaco. Vayamos ahora a ver el cronotropismo, que es sencillamente la frecuencia cardíaca. El que determina la frecuencia cardíaca, ¿quién es? El nodo sinusal. Y entonces la frecuencia cardíaca, cuando el nodo sinusal comanda el corazón, lo hace a una frecuencia de 60 a 99 latidos por minuto. Eso es lo fisiológico que nosotros tenemos. Entonces, el cronotropismo, que es la frecuencia cardíaca, que depende del nodo sinusal, tendrá esta frecuencia de 60 a 99 latidos por minuto. Pero ¿qué pasa si el nodo sinusal falla? Si el nodo sinusal falla, el que va a entrar en segundo lugar es el nodo AB. El nodo aurículo-ventricular entra. Pero recuerden que a nodo aurículo-ventricular le cuesta trabajo alcanzar el umbral porque no está igual, no tiene la misma cantidad de canales IF. Entonces, cuando el nodo aurículo-ventricular comanda el corazón, lo va a hacer más lento, 40 a 60 latidos por minuto. Y si los dos fallan, para que el corazón no haga paro cardíaco, entra el ventrículo, la fibra contráctil, que no está preparado para generar estímulos eléctricos, pero para evitar el paro cardíaco, por la propiedad del automatismo, aunque le cueste trabajo, logra despolarizar, pero más lento. Y por lo tanto, la frecuencia cardíaca va de 20 a 40 latidos por minuto. Y la explicación está en la fase 4, la explicación está en los canales IF. Entonces, lo que vamos a tener es que los estímulos que se deben originar en el corazón deben ser rítmicos, deben ser periódicos y deben ser regulares, porque si no, estaríamos en presencia de una arritmia. Ya estaríamos en una alteración. Entonces vean ustedes que el corazón por sí solo puede generar sus propios estímulos. Sin embargo, recuerden que el corazón está sumergido o controlado también por el sistema vegetativo. Hay un sistema simpático y el parasimpático. El simpático, que a través de la norepinefrina hace de que el corazón aumente su contractilidad, pero también aumente su frecuencia cardíaca. Le obliga al nodo sinusal a trabajar más rápido. Entonces, si bien nosotros tenemos que nuestro corazón es independiente del sistema vegetativo, él puede trabajar por su lado. Hay una influencia que ejerce el sistema vegetativo a través, por un lado, del sistema simpático y por otro lado, del sistema parasimpático. El simpático, que a través de la norepinefrina aumenta la contractilidad y la frecuencia cardíaca, versus el parasimpático, que hace lo opuesto. Hace que el corazón vaya más lento, que su frecuencia cardíaca vaya con menor latido. Entonces vamos a tener que el sistema vegetativo autonómico influye sobre el trabajo del corazón, sí. Y lo hace a través del sistema simpático y parasimpático. Entonces el cronotropismo, si bien depende del corazón, también recibe la influencia del sistema vegetativo. El vegetativo influye sobre la frecuencia cardíaca. Y finalmente, la última propiedad es el dromotropismo. El dromotropismo es la conducción eléctrica. Ya hemos dicho que el estímulo no va a pasar de frente de la aurícula a los ventrículos. No pueden, porque los aparatos valvulares no lo dejan. La mitral, la tricúspide no lo va a dejar. Los aparatos valvulares, aorta, pulmonar, mitral y tricúspide, funcionan como aislantes. La única manera de que el estímulo pase de la aurícula al ventrículo es a través del nodo aurículo-ventricular. Es la única forma fisiológica.
Ahora bien, el estímulo, si bien se inicia en el nodo sinusal y avanza hasta el último cardiomiocito ventricular, la velocidad de la conducción no es igual. Las velocidades en la aurícula pueden alcanzar hasta de 1 metro por segundo. La velocidad a través de las aurículas es rápido, 1 metro por segundo. Pero cuando llega al nodo aurículo-ventricular, la velocidad se enlentece 20 veces, a 0.05 metros por segundo. La velocidad cae marcadamente a 0.05 por minuto. Y cuando el estímulo ya pasó al ventrículo a través del haz de His, rama derecha, rama izquierda, la velocidad puede alcanzar hasta 5 metros por segundo. Es todavía mucho más rápido. Cuando la aurícula se activa, cuando la aurícula se despolariza, lo hace a una velocidad de 1 metro por segundo, que es rápido, sí. Pero cuando se llega al ventrículo, la velocidad todavía es 5 veces más, 5 metros por segundo. Entonces, en la siguiente clase, cuando vean el electrocardiograma, la onda P tiene la forma de un domo. Ayer algo vimos del electrocardiograma, es como un domo, porque la velocidad, si bien es rápido, 1 metro por segundo, la aurícula se despolariza a esa velocidad. Pero cuando llega al ventrículo, el ventrículo lo hace 5 metros por segundo. Y cuando se despolariza el ventrículo, lo que vemos es el QRS, que son espigas. No son imágenes de un domo, son espigas, porque la velocidad es muy alta. Entonces, la conducción a través del corazón no es uniforme. Van variando dependiendo del tipo de fibra. En la aurícula 1 metro por segundo, en el nodo AB la velocidad baja 20 veces y en el ventrículo se recupera y llega a alcanzar hasta los 5 metros por segundo. Pues bien, de esta manera pues hemos visto lo que viene a ser las propiedades que tiene el corazón desde el punto de vista eléctrico. ¿Estamos? En la siguiente clase, que es el día miércoles, van a hacer el electrocardiograma, las bases del electrocardiograma. Y el día sábado, por si acaso está programado, no hay clase, eso está en el sílabus. Porque probablemente en los últimos días nos digan, no se abre la universidad y no vamos a estar reprogramando las clases. Entonces, el sábado no hay clase, pero sí hay clases hasta el día miércoles. Los que tienen las prácticas el día jueves, eso ya está programado porque ya lo han tenido que ir recuperando poco a poco para que no haya el problema de que pierdan ese día las prácticas. ¿Estamos? Muy bien, quedamos así.